El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña la dignidad tan alta con la que fue creado el ser humano. Fuimos creados cada uno de nosotros, con una dignidad muy alta de inteligencia, de verdad, de conciencia, de libertad, capaces no solamente de buscar el bien, sino también de ejecutarlo, capaces de convertirnos en un bien muy grande para la creación, para los demás, en un bien y un testimonio muy grande también para el cielo. De hecho, la palabra de Dios y el mismo San Pablo dice que somos el espectáculo de los ángeles. Hasta ellos se admiran de la grandeza y la dignidad con la que Dios se ha glorificado en nuestra vida al crearnos. Hasta ellos se sienten profundamente admirados con el amor de Dios al ver cómo Dios se desbordó comunicándonos toda clase de bienes, toda clase de gracias, que también San Pablo los describe en varios de sus cánticos, tanto en la carta a los Efesios como a los Colosenses. Y por eso alaba y bendice al Padre, porque todo esto lo ha hecho Dios de una forma tan maravillosa. Pero si el ser humano se distorsiona, si el ser humano se corrompe, si se vuelve soso y pierde su sabor, no sirve para nada. Esa es la expresión del Señor hoy en el Evangelio. Cuando el ser humano se corrompe en su inteligencia, en su libertad, cuando se corrompe él mismo por el mal uso de la libertad, es una destrucción para sí mismo y para los demás. Es un caos para sí mismo y un caos para los demás. Y esta es la aseveración del Señor hoy en su palabra. Ustedes son, pero si se desvirtúan, ¿para qué sirve? Para nada, para hacer daño. Decía Pascal que el ser humano es un misterio admirable en la obra de la creación, un misterio sublime, o puede llegar a ser un ángel o un demonio. Podemos llegar a ser la obra más admirable en la creación y la ayuda y el medio más grande también para que otros lleguen al bien y conozcan el bien, o podemos ser una piedra de tropiezo para los demás, un escándalo para los demás. Y esta es la advertencia del Señor hoy en el Evangelio. Precisamente pronuncia estas palabras después de entregarnos esa carta magna de las bienaventuranzas y decir en qué consiste esa dignidad del ser humano y esa realización de la libertad en el ser humano, viviendo la pobreza, y la pobreza de espíritu, no la apariencia material. Ayer precisamente el Papa León XIV le decía a todos
los que son servidores del Estado Vaticano, les decía que si no vivimos de la cruz del Señor y de todo lo que nos trajo la cruz del Señor, podríamos caer en una apariencia o en cosas peores. Y decía precisamente a los miembros de la Santa Sede que el verdadero servicio se prestaba cuando se esforzaba por vivir santamente. Y es que cuando nosotros en la iglesia no nos esforzamos por ser santos, nos volvemos inútiles para nosotros mismos y para los demás y para la misma creación. Porque tenemos una capacidad tan grande de someter todo lo que está a nuestro alrededor, y si lo sometemos no para buscar la gloria de Dios y para que vean las obras de Dios y para que la gente ame a Dios y para que la gente descubra que en Dios es donde está su realización personal y que todos deben terminar en Dios y no en nosotros, nos volvemos destructores del prójimo. Nos volvemos perversos. Distorsionamos la misma obra de la creación. Porque Dios precisamente nos dio una capacidad de dominio frente a todas las obras materiales para conducirla a Él. Y no para dañarla. Cuando el pecado ha entrado en nuestra vida y todos somos pecadores. Y de lo primero que tenemos que ser conscientes es que ninguno de nosotros es una joyita en el zapato. Tenemos el daño de la corrupción de nuestro propio pecado, de nuestras propias faltas, de nuestros propios errores. Y por ahí empieza la verdad precisamente de este acercamiento al Señor. Cuando nos damos cuenta que estamos enfermos, somos conscientes sin perturbarnos, sin desanimarnos, porque entonces así llegamos a reconocer que solamente hay uno que es el que nos puede ayudar y es Cristo. ¿Para qué mendigar la solución a nuestro pecado en otros que están untados de la misma miseria nuestra? ¿Para qué andar arrastrados, esclavizando y sometiéndonos a libertades que también están afectadas por el pecado y pobres? Ellos también están buscando una solución para sus vidas y no somos nosotros, es el Señor. Lo peor es que podemos desvirtuarnos y eso sí hace mucho daño. No se enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en una montaña muy alta. Y así brille vuestra luz. Dios quiere que nuestra vida sea un candelabro que ilumine y que todos vean claramente que es el Señor y que no somos nosotros. San Juan claramente lo dice en el Evangelio, y la luz es la vida, es Cristo. Y de Juan el Bautista dice, no era Él la luz, Él vino a dar testimonio de la luz. Nosotros debemos dar testimonio de esta luz que es el Señor, con nuestro rechazo total al pecado, con nuestro alejamiento total del mundo y de todo espíritu mundano, con nuestro desprecio total de nuestro egoísmo, de nosotros mismos, de nuestro capricho, de nuestra vanidad, de nuestras susceptibilidades, que eso no le hace bien ni a la vida humana ni a la vida cristiana. Y eso no hace feliz a nadie, nos hace bipolares, entusiasmados con unas cosas sí, pero con otras no. Con un temperamento de gozo estrépito para unas cosas y de tristeza y amargura para otras. Eso no es la vida de un cristiano ni de un ser humano.
La vida de un cristiano es una vida estable, por eso Cristo no es sí y no al mismo tiempo, no es bipolar. Porque toda la dependencia de Cristo es del Padre y vive del amor del Padre. Y su estado de ánimo depende del Padre y del amor del Padre. No de que Judas lo ame o no lo ame. Porque se imagina donde Cristo se hubiera hecho dependiente del amor de Judas, no le hubiera alcanzado ni para llegar a Getsemaní. Menos mal no dependía de Judas. ¿Ustedes se imaginan donde Cristo se hubiera hecho dependiente del amor de Pedro? ¿Para qué le hubiera alcanzado? En el huerto hubiera quedado todo, cuando él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. A Cristo no le hubiera alcanzado el ánimo para seguir adelante y someterse al juicio del Tribunal Supremo de los Judíos. ¿Ustedes se imaginan donde Cristo se hubiera hecho dependiente del amor del resto de los apóstoles? ¿Para qué le hubiera alcanzado? Por eso se los dijo francamente, y Jesús era así, franco. Ustedes me dejarán solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y era claro, yo no dependo de ustedes. El Padre está conmigo, Él es el que me sostiene. Las pruebas que hoy vivimos dentro de la iglesia y que vamos a seguir viviendo, las tribulaciones que cada vez se van a seguir aquilatando gracias a la providencia de Dios que las está manifestando a través del Espíritu Santo, desvelan nuestras intenciones, desvelan lo que hay en nuestro interior. Si nuestra confianza en Dios es verdadera o es pura palabrería. Si nuestro amor por Dios es verdadero o es puro sentimentalismo. Si nuestra fidelidad a Dios nace verdaderamente de Él, del encuentro constante con Él, de la renovación de ese encuentro con Él, o de lo que nos dan los seres humanos. Todo está quedando a la luz y eso es maravilloso por esa acción estupenda y misteriosa del Espíritu Santo que tiene esa capacidad divina de despertar también la tribulación y la prueba. Recuerden que fue el mismo Espíritu Santo quien condujo a Cristo hasta Getsemaní, hasta el Calvario, hasta el tribunal de los fariseos y de Pilatos. No fue la voluntad humana. Es que estaba escrito y así lo ha querido mi Padre. Es la vida que vive el Señor. Y Dios nos forma a través de todo esto. Lo que está pasando hoy en nuestro país, de manera misteriosa, Dios se vale de todas estas situaciones para formarnos y llevarnos a tomar conciencia de todo lo que hemos hecho, de cómo nos hemos desvirtuado, de cómo nos hemos amañado y conformado en la vida de pecado y el daño que hemos hecho con nuestro pecado. Y no podemos andar pensando en una vida de gloria y de cielo sin el esfuerzo de la purificación. También nos lo decía el Papa León XIV, la salvación no aparece por encanto o por arte de magia. Es que tan fácil podemos desvirtuar hasta la piedad popular y volvernos supersticiosos y creer que por llevar una insignia de un Cristo, una medalla o un rosario por fuera, una camiseta, nos vamos a salvar. ¿Cómo desvirtuamos hasta el sentimiento religioso? Y andamos enseñando barrabasadas a las personas. Con que tú tengas este escapular y lo tengas aquí, con eso tendrás. Pregúntenle a nuestros hermanos en el purgatorio a ver si eso les sirvió.
Y hoy hay cristianos muy presuntuosos. Lo trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es una presunción que acaba con la obra del Espíritu Santo en el corazón. Creer que uno obtiene misericordia sin arrepentirse, sin tomar conciencia del pecado y sin buscar, sin hacer penitencia. Pregúntenle a la iglesia si alguien puede encontrar misericordia así y disfrutar de la misericordia así. La iglesia nos enseña que eso es presunción y mata la esperanza cristiana, precisamente en este año de la esperanza cristiana. Lo más espantoso hoy dentro de la iglesia es que nos vamos creyendo gran cosa, sin serlo. Estamos muy afectados por nuestras heridas. Y cuando tenemos heridas, quiere decir que estamos enfermos. Y cuando estamos enfermos, quiere decir que necesitamos medicamento y medicina. Y el que crea que no lo necesita o viva como si no lo necesitara está muy mal. Y esa única medicina que nos dio el Padre se llama Jesús. Los cristianos al principio de la era cristiana designaban a Cristo con el ictus, un pez. Y acuérdense para qué le sirvió el pez a Tobit. Con ese pez pudo encontrar la medicina para que Sara fuera liberada del demonio Asmodeo, que había matado a 7 de sus maridos. Es que el pez es Cristo. Y eso lo comprendieron rápidamente los primeros cristianos. Y cuando San Rafael estaba haciendo todos estos signos, le estaba diciendo a Tobit y al pueblo, la lectura sapiencial decía: este es el Mesías que viene y solamente nos va a salvar Él. No nos va a salvar ninguna fuerza política, no nos va a salvar el criterio de la gente, de nadie. A nosotros nos va a salvar las caricias, las aceptaciones, la comprensión de los hombres. Hay de aquellos cristianos que como esclavos se desgastan buscando ser aceptados por todos. Pobres, ¿en qué van a terminar? Hay de aquellos cristianos que se pasan la vida haciendo las cosas aún dentro de la iglesia para agradar a los hombres. Pobres, ¿en qué van a terminar? Decepcionados de sí mismos y de los demás. Pero en cambio aquellos cristianos que viven en la pobreza de espíritu solo para agradar a Dios y para ser fieles al Señor y quieren obedecer al Señor a costa de lo que les venga, sin tenerle miedo a la persecución, a la prueba, a la incomprensión, al maltrato, al rechazo, esos ya son dichosos aquí en la tierra. Es más, el Señor dijo que nos iba a anticipar la experiencia del reino aquí en la tierra y que no teníamos que esperar hasta morir para poder gozar y disfrutar de eso. De hecho, fue el error de las herejías. Muchas herejías pensaban así, que solamente se podía disfrutar de la presencia, del gozo y de la libertad celeste después de la muerte. No, es contradecir al Señor. El reino de los cielos ya ha llegado, está en medio de nosotros. Y quien no lo disfruta hoy y no vive de esa convicción en esperanza, que es real, fácil se vuelve esclavo de sí mismo, del mundo. Es que la sal, nos dice el Señor, se puede corromper y se puede volver sosa. Y cuando asumimos errores para nosotros, así los transmitimos a los demás y nos volvemos peores. Por eso tenemos que llegar a un grado de humildad muy grande, de saber que dependemos del Señor y que sin Él nada podemos hacer. Hay de aquellos para quienes hoy la palabra del Señor no es su pasión.
no es su esperanza, no es su confianza y no es su ilusión. Hay de aquellos para quienes ya no le encuentran pasión o no encuentran pasión en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. ¿En qué va a terminar su vida? Es que la sal se puede volver sosa. Y por eso Cristo no fue sí y no, fue sí al Padre. Dependió del Padre, vivió del amor del Padre, lo movió solamente el amor del Padre, vivía sometido a la voluntad del Padre. Y hacía solo lo que el Padre quería, por eso se convirtió en un sí verdadero. Cristo no manipulaba al Padre. Al contrario, vivía ante el Padre con un respeto. Nos lo enseña San Pablo en la carta a los Filipenses. Se anonadó a sí mismo porque el Padre así lo quiso. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuidado, hermanos, con los errores. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 9º mandamiento nos advierte frente a 3 dominios que nos pueden pervertir y nos pueden acabar y nos pueden destrozar. Y uno de ellos es el error doctrinal. La impureza doctrinal pervierte el corazón, porque empieza corrompiendo la inteligencia y la inteligencia comienza a corromper la conciencia. Y entonces la inteligencia ya no acepta los juicios de la ley natural ni los de la ley divina, sino los que ella elabore aquí y a ella le parezca. Y eso es obra del demonio. Acuérdense lo que hizo Satanás con Eva. ¿Dónde la comenzó a pervertir? Acá en la cabeza, haciéndole pensar cosas que no eran. Por eso también el 8º mandamiento en el Catecismo nos advierte de manera grave frente a los prejuicios. Porque nosotros vivimos de la verdad, vivimos en la verdad, buscamos la verdad y sabemos que la verdad es el Señor. Cuidado con los errores doctrinales. Cuidado, porque pueden dañar su conciencia. Y si la sal se corrompe, ¿quién la podrá salvar? Si nos hacemos una idea, una imagen errónea de Dios, ¿quién nos podrá ayudar? Padre, ¿y entonces cómo depura uno la conciencia? Hermanos, tenemos que a fuerza de sacrificio y penitencia volver a la palabra del Señor y no permitir que nos sigan cautivando con cuentos, con encantos. También, como decía el Papa León XIV, la salvación no aparece por encanto o arte de magia, como nos la quieren presentar muchos dentro de la iglesia hoy. Se necesita la penitencia y el esfuerzo para volver a la palabra del Señor y volver a coger la Biblia en nuestras manos y volver a cogerla como palabra de Dios y volver a respetarla y adorarla como lo que es palabra de Dios y no tratarla de cualquier manera. Hay que volver, esa es la conversión que el Señor nos está pidiendo. Necesitamos volver a la pureza de la fe y es necesario, hermanos y hermanas, volver a coger el catecismo, o si nunca lo hemos cogido, a punta de penitencia y fuerza, hacernos violencia y cogerlo humildemente. Hoy hay muchos soberbios dentro de la iglesia que creen que se pueden guiar por sí mismos. ¿Y cómo miran el catecismo de la Iglesia Católica? Como una doctrina ya pasada de moda. Esta no tiene la belleza que tienen los teólogos de nuestro tiempo. Qué soberbios somos, qué falta de humildad para coger a la iglesia en nuestras manos y en nuestro corazón. Y son soberbias camufladas, porque quien no es capaz de someterse
a la doctrina del catecismo y dejarse guiar por ella, es porque está impulsado por la soberbia, porque cree que sus pensamientos y sus modos de especular la fe son mejores que los de la iglesia en 2000 años que lleva la iglesia, bajo el pretexto de que, padre, es que no entiendo nada. Eso es falso, porque empecé diciendo algo que dice el concilio: a todos Dios nos dio una dignidad en la inteligencia y nos hizo capaces para comprender. A todos, sin excepción alguna. Y oremos por tantos hermanos nuestros que se están perdiendo con errores doctrinales. Nosotros estamos a ser llamados a ser fermento en la iglesia. Y no nos debe preocupar la masa. Dios, con un poco de levadura, fermenta la masa. Pero que la masa no vaya a estropear la levadura, porque eso puede pasar. Por eso volvamos al catecismo. Es urgente. Es urgente. Precisamente el Papa León XIV, de una manera sencilla y humilde, nos ha estado presentando todos los presupuestos del magisterio de la Iglesia y de la tradición y de la Sagrada Escritura, porque no tenemos otra salida. Es necesario, con humildad, volver a sacar nuestro tiempo para rezar el rosario y rezarlo con el corazón. Tenemos que sacar espacios. ¿Qué nos cuesta aquietarnos 25 minutos? No revolvamos nuestra oración con más oficios. Eso no es oración. El Santo Rosario implica de nosotros un esfuerzo contemplativo. Lo dijo San Juan Pablo II en la Rosarium Virginis Mariam. Y hay personas dentro de la iglesia que son haciendo el rosario y barriendo aquí por el otro lado. ¿De qué le sirve? Eso es imposible hasta para la pedagogía humana. ¿Cuántos esfuerzos tienen que hacer los pobres profesores para tener concentrados a los alumnos su atención? Y nosotros creemos que estamos orando bien cuando vamos haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Y la gente ya no es capaz de sentarse unos minutos y meditar el Santo Rosario. ¿Ustedes creen que yo, distraído en lo externo, voy a ser capaz de meditar interiormente los misterios de la vida de Cristo, que para eso es el rosario? Y estamos terminando ya el rosario. ¡Ay, qué misterios es que estamos rezando hoy! Y empezamos diciendo: Virgencita, vamos a meditar los misterios del... Meditar. ¿Cómo nos volvemos de supersticiosos y vamos desviando el sentimiento religioso? Pero esa es una enfermedad que está contagiando a la iglesia. Hasta sacerdotes a veces en la celebración eucarística. ¿Cuántas cosas a ustedes los fieles les toca ver? Yo no, pues porque al fin de cuentas vengo y celebro acá. Pero ¿cuántas cosas les toca ver a ustedes los fieles? Si el que va a prestar el servicio litúrgico lo preparó bien, no tiene que distraerse en eso. Ya eso es problema de cada servidor, si preparó o no preparó bien. Y ya se las ve con el Señor. Si el que le correspondía a cierto ministerio preparó, ya eso es cosa de él. Pero nosotros no podemos distraernos en nada. Si el de la música lo preparó bien y hace su función de ser un servidor para el misterio de la Eucaristía, lo hizo bien, bien, y si no, no tenemos por qué distraernos. Cada uno tiene su responsabilidad ante la liturgia, de la cual dará cuentas al Señor, porque le servimos al Señor, no lo hacemos para agradar a los hombres.
El ministro viene a celebrar para el Señor, no tiene por qué estarse entreteniendo si a la gente le pareció bien, le gustó o no le gustó. Para eso no viene a celebrar el culto. El culto es para darle culto a Dios. Y al darle culto a Dios, es Dios quien derrama su beneficio en los corazones que estén dispuestos. No nos dejemos atrapar por el diablo. Que Él tiene una habilidad para irnos atrapando, encantando y conquistando, hermanos. Yo se los digo de todo corazón por amor. A mí me duele ver cómo la gente vive sometida a sus esclavitudes y el Señor está vivo. Y yo digo, ¿cómo es posible que el Señor esté vivo, sea el amor supremo y nosotros estemos así? Algo está pasando en el corazón de esa persona. Algo está pasando porque el Señor se derrama con grandeza en todos los corazones que lo estén buscando sinceramente. ¿Cómo será tan grande el poder del Señor que hasta Satanás se convierte en un beneficio para nosotros? La fe no nos deja ni siquiera, ay, por culpa. La fe nos dice, ay, gracias, Señor, que estás permitiendo todos esos ataques del demonio porque me haces crecer tanto. La esperanza cristiana es así. El mediocre no. El mediocre dice, es que yo no avanzo por culpa del diablo. Es que me la tiene montada. Es que no estás viviendo de fe en el Señor. No estás viviendo de esperanza. Es pura mediocridad. Así le pasó a Eva. Es que la serpiente. Y Dios nos da todos los beneficios y nosotros, por falta de fe, de experiencia, de amor con Él, no los acogemos tantas veces. Y no nos volvemos luz y no somos sal. No nos dejemos entretener. Hay una belleza más grande a la que hay que estar mirando y con la que tenemos que estarnos entusiasmando. Y Él es el Señor, está vivo para todos, vivo en su palabra, vivo en los sacramentos, vivo en la Eucaristía, vivo en el sacramento de la penitencia, vivo en el corazón de la Virgen, vivo en la liturgia. Nosotros somos libres de acoger el camino de la vida o no. Nosotros somos libres de enseñarle a otros este camino de la vida o de enseñarles otras cosas. No nos dejemos embolatar por el demonio. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Fijos los ojos en Jesús, que es el organizador de esta carrera de la fe. No nos dejemos llevar de nuestros caprichos. Muramos rápido a ellos. No nos dejemos llevar por el capricho de los demás. Muramos a eso, que eso es puro mundo. No nos dejemos arrastrar por las provocaciones del demonio que nos ofrece una vida más fácil, con errores. Que la muerte a nosotros nos propicia la vida eterna. Al tercer día resucitará. Y Dios nos tiene un regalo preparado muy grande. No nos lo dejemos quitar, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Y no perdamos el tiempo pensando que la culpa es de otros o es del demonio. Ganemos tiempo muriendo y reconociendo que es culpa nuestra. Ganemos tiempo. Acortemos tiempo para el gran regalo que el Señor nos tiene preparado, negándonos a nosotros mismos y muriendo a nosotros mismos. No más encierros en nosotros, porque si no, nos perdemos de disfrutar las obras del Señor y de mostrar las obras del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María